su servidora es quien hará las preguntas. Y si bien la región de América Latina representa una de las más diversas y dinámicas en mucho sentido, México ha tenido un papel muy relevante en la integración, pero que en los últimos años también ha sido rebasado por otras naciones. Entonces, por un lado, ¿qué política se pretende impulsar para recuperar precisamente la relevancia de nuestro país en la región, así como fomentar su integración y su desarrollo? Y uno de los fenómenos que hemos estado viviendo con mayor frecuencia en la región es, y viendo además, además de vivirla, la vemos, el fenómeno migratorio. Mucho de este fenómeno es provocado por crisis políticas, económicas, pero que también trae aparejadas crisis humanitarias, razón por la que se presentan con mayor frecuencia grandes movilidades humanas, muchas de ellas con un impacto directo en nuestro país. ¿Qué estrategia se pretende implementar desde esta subsecretaría a su cargo para mitigar este fenómeno social, pero al mismo tiempo cumplir con los compromisos internacionales que tiene nuestro país en la defensa de los derechos humanos? Y también nos gustaría conocer cuál fue el posicionamiento de México en la semana pasada que tuvo la sesión la Organización de los Estados Americanos, y que hago un antecedente y una remembranza de lo que ha sucedido en este caso con Nicaragua, y que además en este tema también México fue proponente de algunos pronunciamientos que la propia OEA adoptó. Sin embargo, vemos que hay un viraje importante, por eso creo que es de mucha relevancia saber la nueva política con América Latina. Como antecedente, pues después de la irrupción policial de la universidad, en la Universidad Centroamericana en Managua, las protestas se incrementaron y se extendieron por diferentes regiones de este país. Hubo un informe denominado Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. En esto ha actuado el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, hace la evaluación esta oficina del alto comisionado y dice que hay nulo avance, que finalmente no se mejora ni se protegen los derechos humanos en este país. Y en el informe que presentaron, manifiestan que esta oficina del alto comisionado sigue profundamente preocupada por las restricciones persistentes e ilegítimas de los derechos humanos y las libertades en este país. Entonces, aquí la pregunta es si la subsecretaría podrá más que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. ¿Cuál es la prioridad de la responsabilidad de nuestro país en la reforma constitucional que se hace en este tema, precisamente para proteger y velar los derechos humanos por todos los gobiernos de los diferentes niveles y sin excluir, por supuesto, el entorno internacional y la participación de México? Si usted considera que la doctrina Estrada, que por cierto fue creada en un contexto internacional totalmente distinto al actual y caracterizado por amenazas de carácter externo, sigue vigente ante la práctica del autoritarismo y la violación constante de los derechos humanos. Evidentemente, en este marco también entra la relación con Venezuela y la posición de México en el Grupo de Lima que se tuvo, y que no puedo dejar de mencionarlo, aunque lo habla en su exposición. Sin embargo, sí me parece que ante un país que además renunció también a la Organización de Estados Americanos por las exigencias que se le hacían para que respetara los derechos humanos, México sea quien lo arrope, y que también creo que no solamente es un tema de la posición en el Grupo de Lima, sino en el papel que el propio país ha jugado con la OEA y en ese sentido. Y que ahora me gustaría saber cuál fue la posición de México en la sesión del viernes pasado con respecto a Nicaragua, y cómo será que logre aquello que no ha logrado la ONU y diferentes organismos internacionales,
para el respeto y el orden democrático y la defensa de los derechos humanos en estos países. Es cuanto. Y ahora sí, por el grupo parlamentario de Morena, ¿quién sería? ¿Quién?